Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que sos dueño del tiempo y del espacio, te pedimos que al detener por unos instantes la mirada en el suelo que pisaste y en el tiempo que viviste, se acreciente en nosotros el deseo de profundizar en el misterio de la Encarnación. A vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Marcos Evangelista, ruega por nosotros. Bueno, la providencia es importante. ¿Qué nos puede aportar el tener una idea del lugar, del tiempo donde se murió Jesús? Qué sé yo, la mayoría de los que leen los evangelios no suelen tener demasiada idea de eso. A un gran biblista que dio varias charlas acá, de Granada, un jesuita de Granada, de nombre José Luis Sicre, lo hemos invitado a la escuela, tuvo la deferencia de venir, nos honró con su presencia. Es especialista en Antiguo Testamento, pero como buen jesuita tiene una enorme facilidad para imaginarse las escenas por toda la técnica contemplativa de los ejercicios ignacianos, y mucha de la gente que la acompañaba, viendo su enorme condición, su enorme capacidad, lo incentivó a escribir las reflexiones o las meditaciones que él proponía para ayudarlos a meterse en los evangelios, y producto de eso fue una obra muy, muy interesante que él la llamó El Cuadrante. El Cuadrante. El Cuadrante, yo acá tengo uno de los tomos, no tenemos de la obra, este es uno de los tomos. ¿Por qué le llamó El Cuadrante? El Cuadrante es el nombre que en el Evangelio de Marcos, precisamente, que hoy recordamos, en la escena de la señora viuda, pobre, muy pobre, al final de la vida de Jesús, cuando Jesús ya en sus últimos días de vida está en el templo de Jerusalén, y está sentado mirando lo que hace la gente, y ve una señora muy pobre, una viuda, que pone unas moneditas en el tesoro del templo. Seguro que recordarán la escena, ¿no? No es una escena que esté narrada en todos los evangelios, la narran solamente Lucas y Marcos, y en la versión de Marcos, que es la que maneja el protagonista, uno de los protagonistas de la novela, él escribe una novela llamada El Cuadrante. Cuando se indica el nombre de la moneda, en el Evangelio de Marcos dice equivale a un quadrans, a un cuadrante. De ahí le viene el nombre al libro. Es decir, hace la conversión de la moneda. Y el protagonista del libro, que en el primer tomo del libro, este es el segundo, se llama La Apuesta. En el primer tomo es un adolescente que tenía una fe bastante importante, pero como todo adolescente, iba, venía, no tenía crisis de fe ni mucho menos, pero tampoco era que tenía un compromiso increíble. El padre le había regalado precisamente un rollo de Marcos y él se dedicaba a jugar abriéndolo y cerrándolo porque se enrollaban, se desenrollaban, esa era toda su diversión. Y un día encuentra esa escena y lo único que se le ocurrió es cuánto vale un cuadrante, ¿no? Qué sé yo, uno si lee esa escena posiblemente lo que menos se pregunte es eso. Uno cualquiera se da cuenta que es una monedita de poco valor, ¿no? Sin tener necesidad de estar averiguando cuánto vale el cuadrante, pero él se le había metido que quería saber cuánto valía el cuadrante. Le va a preguntar a su padre y el padre le dice, no sé, es una monedita que tiene poco valor. Sí, ya sé, es obvio, por el relato es obvio, pero quiero saber cuánto vale. Bueno, no sé, anda a averiguar al puerto que está lleno de comerciantes, van y vienen los barcos, ahí conocen las monedas de todos lados, alguno te lo va a poder decir, no tengo la menor idea, nunca vi un cuadrante. Entonces se va al puerto y un comerciante amigo en el puerto le pregunta y le dice, y con esa monedita puede ser que puedas conseguir un vaso chico de un vino de muy mala calidad en Roma. Dice, Roma no me interesa, yo quiero saber en Jerusalén. Y el Señor le dice,
dice, no, en Jerusalén no existe esa moneda. ¿Cómo que no existe esa moneda? Pues yo lo leí en el Evangelio. No, en Jerusalén esa moneda no circula, no corre, no. Y ahí le pega, ¿no? Empieza a pegar y empieza a generar curiosidad y empieza a descubrir que el relato que él estaba leyendo estaba adaptándose a un auditorio que podía entender. Quizá no el valor de la moneda que narraba originalmente el relato, que debería tener que ver con alguna moneda conocida en la tierra de Jesús, sino que había hecho el esfuerzo de convertirla a algo que los destinatarios originales del relato podían conocer. Y ahí empieza a entrar la curiosidad y empieza a leer otras escenas desde ese lugar. El primer tomo, el encuentro, tiene que ver con esa percepción, ese descubrimiento de los evangelios. Este es el segundo que yo traje y se subtitula La Apuesta. La Apuesta. En este tomo, en esta segunda parte de la novela, él ya es un señor grande, casado, con 2 hijos chiquitos, y lo sintetizo. Viene una persona que vende rollo, vende libros a la ciudad. Yo vivía en Troade con su papá, con su familia. A vender, quería hacerlo comprar las obras de Flavio Josefo, que no eran tan fáciles de vender porque son un ladrillo total, pero le entró curiosidad y salían una fortuna las obras. Bueno, eran comerciantes más o menos de buena posición, sale una fortuna, pero lo podían comprar, pero tenía que consultarlo con su esposa, porque era una cifra importante. La esposa no estaba muy de acuerdo, una mujer muy práctica, al pan pan, al vino vino, y dice, ¿para qué te va a servir eso? Te llenas un montón de información y para conocer a Jesús todo eso no hace falta, tenés el Evangelio. ¿Por qué no lees el Evangelio y te dejas de fastidiar? Pero te digo que sí, porque le habían despertado la curiosidad algunas preguntas que hacían sus hijitos. Tendrían 6, 7, 8 años en ese momento y le preguntaban, papá, ¿cuánto hay de Nazaret a Jerusalén? ¿Qué sé yo? Dice, no tenía idea. Y empezaban haciendo preguntas que le despertaron a él inquietudes. ¿Cómo rezaba Jesús? ¿Cómo eran las distancias? ¿Cómo eran las monedas? Y la quería convencer a la mujer que esa información podía ayudarlo a tener una inteligencia, quizá incluso que podía modificar la comprensión de algunas escenas. Que sí, que no, terminan haciendo una apuesta, por eso se llama La Apuesta. Entonces él le dice, vos déjame comprar el libro, le dice a la mujer. Si yo te demuestro que leyendo las obras completas de Flavio Josefo, que sería una especie de historiador del siglo I, los siglos anteriores, casi contemporáneo a Jesús, unos años posteriores a Jesús, si yo te demuestro que al leer las obras de Flavio Josefo, es decir, al interiorizarme en el tiempo de Jesús, en el espacio de Jesús, en aquello que rodeaba a Jesús, te puedo mejorar la calidad de la lectura de algunas escenas, vos no me fastidias más con lo que gasté en el libro. Si yo no te demuestro que es útil, que es importante y que verdaderamente vale la pena, lo que yo gasté, te lo doy. Entonces la mujer agarra viaje, hacen la apuesta, y entonces este tramo de la novela fue tal el éxito de este libro. Todavía hay un tercer tomo que es sobre el Evangelio de Juan. Fue tal el éxito de este libro que después publicaron solo la novela. ¿Por qué digo solo la novela? Porque cuando sale en la primera edición, como él era consciente que estaba utilizando para la novela una cantidad de datos y de técnicas de estudio de la Biblia que la mayoría de la gente no conocía, a la que estaba dirigida la obra, a cada capítulo de la novela intercalaba un capítulo de introducción o al estudio del tiempo de Jesús, o al estudio de la geografía o de la arqueología, o cuestiones de introducción a los evangelios. Y entonces un capítulo donde instruía a las personas, les daba las herramientas y les permitía tener más o menos claro que él estaba utilizando una información para la novela muy, muy importante, muy valiosa, y que no estaba inventando un montón de cosas. Inventaba los personajes, pero la reconstrucción era muy seria.
Y fue tal el éxito que tuvo que después publicaron la novela sola en un solo tomo, Memorias de Andrónico. Andrónico es el muchachito este que estaba inquieto por los cuadrantes, después un hombre casado y después ya un señor mayor a lo largo de... Después siguió con tres novelas más porque todo el mundo le pedía por favor que siga escribiendo. Bueno, entonces vamos a ver quién gana la apuesta. Podemos tratar de preguntarnos en qué nos puede ayudar conocer un poquitito, o por lo menos intentar, no es que vamos a agotar el tema de ninguna manera, pero dar una cierta curiosidad, y hay una cantidad muy grande de obras que nos pueden ayudar en este recorrido. Podemos poner algunos ejemplos, ya que estamos con las cantidades de escenas muy conocidas. Ahora que venimos de la Semana Santa, andaba por ahí una escena que una señora derrama un frasco de perfume muy caro sobre Jesús. ¿Cuánto valía el frasco de perfume? Dicen los textos, ¿no? Si no se acuerdan, miramos. ¿Dónde lo vamos a buscar eso? Bueno, me imagino que en algún evangelio, ¿no? Vamos a probar con el evangelio de Juan, ¿qué les parece? Vamos a buscar el evangelio de Juan, capítulo 12 del evangelio de Juan, no nos ayudó más, y vamos a ver si ahí encontramos cuánto valía el perfume, a ver quién lo encuentra. Puede ser que ahí no esté, entonces tenemos que seguir buscando en otro evangelio, o en Marcos, alguno que busque Marcos 14, otro Mateo 26. Está en Juan, 300 denarios. Bueno, pero era para que buscaran, no me arruinen la Juan. Está en Juan, muy bien, yo para que leyeran un poco más. ¿En qué versículo lo encontraron? En el 5. Versículo 5. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios? 300 denarios. Entonces parece que era bastante caro, ¿no? Como así nos imaginábamos que la monedita que había puesto la viuda en el tesoro era una monedita de poco valor, porque es lógica para la escena. Acá, por el escandalete que se arma, habrá que sospechar que se trata de un perfume muy caro. Ahora, ¿qué sería un perfume muy caro? ¿Cuánto están dispuestos a pagar ustedes por un perfume? Y encima tirárselo todo en la cabeza a Jesús. No, se guardaron bien poquitito. ¿Cuánto pagarían un perfume? ¿1.000 pesos pagarían un perfume? ¿2.000? No. Bueno, yo no. Está bien, vamos a hacer. ¿Cuánto puede valer un perfume? No digo que lo compre. Vamos, estamos en la parroquia, queremos hacer un pesebre viviente, pero bien. El pesebre, mirá. Bueno, ya me fui al nacimiento. Un pesebre. Bueno, queremos hacer toda la Semana Santa, representar toda la Semana Santa con no solo el Vía Crucis, sino toda la Semana Santa, y el cura nos dice, vaya a conseguir su perfume de 300 denarios, porque queremos hacerla real la escena. ¿Cuántos son 300 denarios? No tenemos idea. ¿Será bastante? ¿Cuánto sería un perfume caro? ¿2.000 pesos? ¿Harían una colecta en la parroquia de 2.000 pesos para ir a comprar un perfume y tirárselo a Jesús en la cabeza? ¿Qué le dice la gente? ¿Por qué no se lo da a Cáritas, no? Y bueno, un denario es un jornal, lo que necesita un trabajador para mantener un día a su familia. ¿Cuánto un trabajador más o menos que gane mínimamente dignamente, ganaría un día de trabajo? 500 pesos, estamos en la Argentina. Un trabajador no profesional, por supuesto un obrero. 500 pesos, es mucho, poco, les parece razonable. Hay gente que gana mucho menos, les juro que gana mucho menos. Pero vamos a decir, si quieren le ponemos 300 pesos para ubicarnos en la Argentina. 300 por 300, a ver las contadoras por acá. 3 por 3, 9, hasta ahí llegué. Y hay que meterle 4 ceros. 90.000. ¿Y hacen una colecta en la parroquia? Necesito 90.000 pesos para comprar un perfume y tirárselo a Jesús por la cabeza. Nos va a llevar años. Era una aldeíta. ¿Alguien en una aldeíta? Es el sueldo de un año. Un año, un obrero
trabajo de un año completo sin comer. Es lo mismo pensar que era caro el perfume y hacer la cuenta. Y pensar que alguien podía tener un perfume de ese valor en una aldea. ¿Ganamos la apuesta? ¿O la perdimos? ¿Cómo es? ¿La hubiera ganado Andrónico o perdido con la mujer si le llegaba? Hace pensar, ¿no? Hace pensar. Es muy grande, por eso también la reacción, quizá como es Judas el que reacciona, uno, ese Judas siempre, es Judas, no le hagamos caso. Pero si fuéramos nosotros y dice el cura, bueno, a mí no me interesa, a mí me traen un perfume de 90.000 pesos, quiero hacer la Semana Santa como corresponde, si a Jesús le tiran ese perfume en la cabeza, a mí me traen un perfume de 90.000 primero, no sé si existirá un perfume. Seguro que sí. Es lo mismo leer la escena, o lógicamente uno se imagina que era un gasto muy grande, pero ¿hasta dónde? Y como si eso fuera poco, después cuando van a la sepultura le llevan 30 kilos para sepultarlo a Jesús. Son cifras, no digo que de 30 kilos de esto, pero son cosas que tienen que generar un impacto que evidentemente no nos produce. En su magnitud, uno intuye, evidentemente, que esto tiene que haber sido un gesto muy provocador, pero no lo puede dimensionar hasta que se hace una idea de lo que estaba ocurriendo ahí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede ayudarnos en esto de mejorar o de tener más herramientas para percibir la magnitud de lo que está ocurriendo? Vamos a algo que quizás no es tan conocido. Dos pasitos para atrás. Algunas ediciones de la Biblia, esto que hicimos hoy, oponen cuadros de pesas y medidas. El Evangelio de Juan, vamos al capítulo 7, ¿puede ser? ¿Trajeron Biblia? Sí. Algunos sí, claro, hoy no estaban preparados porque pensaban que iban a ver. Muy bien, en los teléfonos se consiguen. Hay programas extraordinarios con Biblias que son prácticamente como libros, se ojean en los celulares como si uno tuviera un libro. Es excelente. Y uno lo tiene siempre a mano. Vamos al capítulo 7. A ver, en el capítulo 7, ¿quién me dice cuál era la celebración que estaban por ocurrir próximamente? Capítulo 7, en algún lugar, va a decir que se acercaba alguna fiesta judía. ¿Cuál es? Llamada de las tiendas. Llamada de las tiendas. Muy bien. ¿Alguno tiene otro nombre? Sí, Chozas. ¿Alguno tiene otro nombre? Tabernáculos, chozas, tiendas. ¿Algún nombre en otro idioma? No me lo acuerdo. ¿Mm? No me lo acuerdo. Sukkot, no, Shavuot es Pentecostés. Sukkot. No, pero no les preguntaba a ustedes, quiero decir que si por ahí la Biblia... Sí, no. En la Biblia, no, ¿cómo le voy a preguntar el nombre? Puede ser, si alguno es un habitué de la casa, ya esas cosas las conocen. Fiesta de Sukkot. Sukkot traducido como chozas, cabañas, tiendas, tabernáculos o alguna cosa similar, creo que ahí hasta ahí andamos. Al acercarse, estoy leyendo el versículo 2 del capítulo 7, al acercarse la fiesta judía de las tiendas o chozas, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, donde estaba Jesús. Hay que mirar el versículo 1. Jesús estaba por Galilea. Por Galilea. Por ahora vamos a dejar, eso nos llevaría a agarrar un mapa, ¿no? Agarrar un mapa y ver dónde está Galilea, ver dónde está Judea. Podría ser que es otro elemento también del mundo de Jesús. Cuando uno dice tiempo, no solo se refiere al año, al siglo donde vivió Jesús, sino en el idioma hebreo también al tiempo se le dice el mundo. No habría una palabra para mundo. Como nosotros decimos
el siglo, también tiene que ver con lo que pisa, con el terreno que pisa. No creo que podamos con las dos cosas, pero ya que aparecen ahí, vamos a observar. Entonces, con esta fiesta estamos un poquito complicados, porque si hubiera dicho Pascua, o hubiera dicho Pentecostés, o qué sé yo, por ahí alguna cosa teníamos alguna idea. Alguna vez escuchamos hablar de la Pascua judía, seguramente. De Pentecostés judío, no sé, pero de estas chozas o tiendas, ¿escucharon hablar? ¿Qué se celebraba? ¿Cómo se celebraba? Si había signos. ¿Todavía la celebran? Sí. Sí. Si andan por septiembre en algún barrio donde haya una cantidad considerable de personas de religión judía, el 11 o algún lugar donde haya mucha gente que celebre, que tenga la costumbre de observar estas fiestas, si son muy rigurosos, tienen que hacer chozas, aunque sea poner ramas. Y si es mucho el edificio, tiene que hacer afuera. Y si no tienen afuera, al balcón. La casa podrán hacerlo en el patio. Yo hago una chocita acá, pero si vivo en un departamento se me complica. Tiene que ser al aire libre, o en la ventana o en el balcón. Entonces por septiembre, si tienen tiempo y se acuerdan y se enteran, y miren los balcones y van a ver que pueden ver algún arreglo con ramas, haciendo como una choza, o por lo menos poniendo alguna rama, depende del lugar que tengan. Todavía hoy. La mayor parte de las fiestas que celebraba el pueblo judío, como casi todas las fiestas de la mayoría de los pueblos, en general tienen su origen en los ciclos de la naturaleza. En particular, los ciclos de la cosecha. Puede tener que ver también con los animales, con etapas nómades, pero en general en la Biblia los agarramos más cerca de la etapa en que el contacto con la tierra empieza a ser mucho más significativo y más potente que lo nómade o lo seminómade de otras etapas. Puede ser que se encuentren las dos cosas, dependen los textos. Entonces esos ciclos de la naturaleza tienen que ver con la alegría de las cosechas. Generalmente la alegría no es tanto en la siembra, sino en la cosecha. Y los grandes momentos de cosecha, que serían los de los granos, en una etapa, y los de los frutos o las frutas en otra etapa, solían ser momentos de bastante regocijo, y había celebraciones al comenzar la cosecha de granos, al terminar la cosecha de granos. Se estima que el origen de parte de los signos, entre ellos comer pan sin levadura, que se asoció luego con la Pascua, tenía que ver con el comienzo de la cosecha, y Pentecostés con el final de la cosecha de granos. Esta tenía que ver más con la recolección de frutas. Recolección de frutas, lo que por ejemplo nosotros llamaríamos vendimia, si nos referimos a la vid. La vendimia. Vieron que todavía en Argentina hay provincias en que la fiesta de la vendimia es una fiesta muy importante. Por ejemplo en Mendoza, ¿no? ¿Lo escuchan por ahí? Este año está complicadito con toda la inundación y la están pasando bastante mal en todos lados, también en Mendoza. Pero es una fiesta muy importante. Y así como otras frutas, pero en el caso de la uva, como es un fruto muy delicado, muy delicado, muy frágil, si uno cosecha bueno, todo hay que hacerlo con cuidado y hay que hacerlo bien. Una pera, una frutilla, no es lo mismo que una manzana o una naranja. Una naranja, un pomelo, un limón, una manzana, bueno, si uno lo hace en forma apresurada y lo va encajonando, pero una frutilla, una uva, un durazno, una pera, hay que hacerlo con mucho cuidado, con una velocidad importante, con mucho cuidado, y eso tiene que ser hecho con mucha eficacia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, mientras duraba la época de la recolección de esas frutas, como que había que hacerlo con mucha celeridad, se acostumbraba durante toda la recolección a instalarse
en las viñas o en los lugares donde estuvieran, porque es lo que prevalece, digo viñas porque es lo que prevalece en esa zona, o aquí si son peras o si son frutillas, te empiezan a madurar la frutilla y no te esperan, ¿no? O las cosechás o chao, las perdés, ¿no? Entonces esas cosas hay que hacerlas muy muy rápido, lo mismo los duraznos o las frutas delicadas. Entonces se instalaban las familias en los lugares donde se producía la recolección y tenían que trabajar todo el día hasta que eso se hiciera en la forma más completa y eficaz. Entonces, para protegerse del clima, del sol, se hacían unas tiendas con ramas. De ahí viene el nombre. Las chozas, las tiendas, precarias, porque no es que se iban a vivir, pero mientras duraba la etapa de la recolección de los frutos, se protegían sobre todo del sol. Si tenían chicos chiquititos, no podían estar corriendo, llevo, le doy de comer al nene, bueno nene, quédate acá y te pongo la ramita que no te chicharres, y la mamá, todo el mundo trabajando, los nenes más grandes, todo el mundo trabajando, porque había que terminar la recolección, porque si no perdían muchas cosas. Pero eran muy festivas, si bien era mucho trabajo, eran muy festivas. Estas celebraciones del ciclo de la naturaleza, después con el tiempo en el mundo judío, la reflexión de los grandes pensadores judíos, de los grandes rabinos, comenzó a vincularlas a algún momento de la historia de la salvación. Tenían su origen en fiestas naturales, pero como la tierra era don de Dios, empezaron a querer inculcar de una manera mucho más grande, que en el fondo era a Dios a quien se celebraba. Dios le dio la tierra, Dios da la fecundidad de la tierra, Dios lo liberó de Egipto y lo llevó a una tierra, y entonces toda la gran labor de reflexión y de enseñanza de los grandes maestros judíos fue transformando el sentido, el significado de esas fiestas tan poderosas en fiestas que celebraban a Dios. El comienzo de la cosecha con la liberación de Egipto, el final de la cosecha con la llegada al monte del Sinaí, que es lo que celebra Pentecostés, y esta fiesta empezó a asociarse, la de las chozas, las tiendas, a la travesía por el desierto, que mientras peregrinaban por el desierto también habitaban en tiendas, en chozas. No era su morada permanente, sino que era una morada provisoria que los iba protegiendo y acompañando mientras hacían esa travesía. Y así se fue cargando de sentido histórico salvífico. No estamos haciendo toda la evolución de las fiestas, pero naturalmente, así como ahora vemos ramitas en los balcones de las familias judías observantes, y uno no se tiene que preguntar cómo pasó de recoger uvas a que tenga una rama en un balcón. Bueno, pasó muchas cosas en el medio, evidentemente, toda la historia no la vamos a hacer, pero la potencia de la celebración y del significado nunca se pierde, se va transformando, y en general, si está bien catequizado y bien cuidado, se transforma bien. No ponemos a celebrar a Jesús y aparece un gordo vestido de rojo con un pompón en la cabeza, ¿no? Bueno, ahí estamos en un problema, ¿no? Tenemos Papá Noel en vez de a Jesús, ya tuvimos un problema, se transformó un poquito mal la celebración ahí, ¿no? O Jesús está resucitando y lo importante es comer huevos de Pascua. Qué sé yo, ahí hay un problemita con la evolución y la ampliación. Por eso hay que estar esforzándose que eso se mantenga el sentido, pero nos pasa todo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué pasaba en la época de Jesús? ¿Qué pasaba en la época de Jesús con esa celebración? Por supuesto que dependiera del lugar. Pero acá vemos, uno sigue leyendo, que aunque Jesús está remoloneando un poco, no tenía muchas ganas de ir a Jerusalén, de ir a Judea, estaba en Galilea, finalmente va. Entonces, se podía celebrar en Galilea o en los lugares alejados de Jerusalén de una manera, pero había en Jerusalén, en el templo, celebraciones oficiales, que no están descritas con total claridad aquí, pero que hay muchos libros, por ejemplo, algún capítulo de esto, hay varias obras que se ocupan de describir, o los comentarios. El padre Rivas tiene un comentario extraordinario al Evangelio de Juan, excelente, no sé si lo conocen, él no lo iba
a decir, pero yo sí, un excelente comentario al Evangelio de Juan, donde esto lo explica con la claridad que la mayoría de ustedes experimentaron el otro día. La claridad que tiene el Padre Rivas para explicar las cosas es increíble. Entonces, en la época de Jesús, en el templo de Jerusalén, había muchas maneras, no faltaban las chozas, pero había signos muy importantes que tenían que ver con la liturgia oficial. Uno de ellos era una procesión con agua para pedir, bueno, nosotros acá estamos tapados de agua, pero ellos están sufriendo la sequía, entonces depende de los lugares, uno necesita agua y otro necesita que deje de llover, ¿no? Bueno, acá normalmente siempre se necesita agua, es una geografía bastante reseca, toda la zona, quizá un poquito en el norte, en Galilea o en el Monte Carmelo, ya al norte, a la zona del Líbano, llueve un poquito más, pero en Jerusalén, en Judea, es zona casi desértica. Entonces el gran problema que tienen es el agua. Entonces, en esa fiesta, como para poder tener una buena cosecha, era importante un buen año con una buena, si no eran las lluvias, que las lluvias fueran suficientes, ahí llueve 3 meses nada más, ¿no? Y tiene que alcanzar. Y si esos 3 meses son medio flojitos, después no esperen no ver una nube ni en foto. Así que pedir que sea un buen año, y había una procesión que tenía que ver con eso de pedir el agua. Y había otro signo que era muy, muy importante, que era un signo que tenía que ver con la luz. En la época de Jesús, en el templo de Jerusalén, había procesiones con antorchas de noche, procesiones con antorchas, obviamente de noche, porque si no, no tiene mucha gracia, y bastante festivas, pero era tan grande la luz de esas antorchas por la cantidad de gente y la cantidad de antorchas, que era impresionante la experiencia. Recuerden que en esa época no había experiencia de luz artificial de esa magnitud. La noche se iluminaba si había una luna llena, y si no, los farolitos, una cosa muy modesta, pero de repente, durante la celebración de esta fiesta de las tiendas en Jerusalén, en el momento de hacer esa procesión festiva con antorchas en los patios del templo de Jerusalén, era impresionante la irradiación de luz, y los relatos de la época indican que se veía esa iluminación de muchos lugares, y que además, al reflejar en la cúpula del templo, era impresionante la potencia de iluminación que parecía salir del templo y llenaba de luz toda la ciudad. Eso se vivía durante la fiesta, en esos momentos de la procesión. Era muy impresionante, muy impactante, y muchísima gente que por primera vez había logrado llegar a Jerusalén a una celebración como esta, quedaba impresionada al ver tamaña potencia de luz que parecía irradiar del templo de Jerusalén, con una capacidad de iluminar los patios de casi todas las casas. Eso lo cuentan algunos autores antiguos. Vamos al capítulo 8 también, que es el contexto de esta fiesta. Ahora, con esta historia vamos a leer un texto que ustedes leyeron muchas veces. 8:12. Jesús les habló otra vez y le dijo: yo soy la luz del mundo. Es lo mismo saber que lo está diciendo en el medio de la celebración, donde parece que la luz del mundo sale del templo de Jerusalén. Es lo mismo. Cambia el sentido, ¿no? Yo soy la luz del mundo. La persona que me siga, y yo les decía que algunos asocian porque le ungen los pies, ¿no? Empieza un camino. Bueno, en realidad todo es un camino, pero la muerte no detiene ese camino.
sigue el camino. La persona que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Es lo mismo decirlo cuando está saliendo una luz impresionante del templo de Jerusalén. Yo soy. Interesante, ¿no? Y pueden por ahí encontrar alguna otra cosa. Por ejemplo, más atrás, en 7, si yo viera algo, vamos a sacarme los anteojos, 37. Soy miope, veo de cerca, pero de cerca para mí es acá más. Tengo que pararme la hora. 7, 37. ¿Cuál era el otro signo que dijimos? Una procesión con agua. El último día de la fiesta, casualmente cuando se hacía esa procesión, el más solemne, cuando se hacía la procesión con agua, Jesús puesto en pie dijo en voz alta, o gritó, quizás algunas traducciones ponen gritó, si alguno tiene sed, que venga a mí, y beberá el que cree en mí. Y beberá, en esta traducción dice así, y beberá. Del que cree en mí se puede decir lo que afirma la Escritura, de su seno manarán ríos de agua viva. Cuando estaban haciendo la procesión con el agua. Uno puede enamorarse de este texto, pero si sabe que lo está diciendo cuando se está celebrando el rito del agua para pedir a la liturgia judía que del agua, se les planta, les grita y les dice, el que tenga sed, venga a mí. Es otro escenario, ¿no? Jesús y su tiempo. Jesús y su tiempo, no se preocupen, los buenos comentarios, como el del padre Rivas, los buenos, ahora está sacando también, acaba de sacar uno de Mateos, el año pasado de Lucas, creo que le falta el de Marcos, por ahí pero están los del padre Horacio Lona, para que no crean que tapamos con comisión con el padre Sicre, los del padre Horacio Lona, los del padre Rivas, los comentarios muy buenos. Toda esta información la tienen, no es para iniciar toda esta información, incluso a veces pueden encontrarlas en una medida más sobria en las notas, quizá no en la nota de la Biblia de Jerusalén, pero tal vez en la del pueblo de Dios. La del pueblo de Dios prefiere este tipo de notas y no notas tan técnicas como la Biblia de Jerusalén. Bueno, muy bien, ¿cómo vamos con las fiestas? Además de fiestas, hay distintos tipos de personajes que están nombrados en los evangelios, o algunas costumbres que quizá algunas no las podemos reconstruir totalmente, las podemos inferir o sospechar. Pero ya que venimos de celebrar la Semana Santa, vamos a recordar brevemente algo del Jueves Santo, ¿le parece? Sí. ¿Qué se acuerdan del Jueves Santo? No hace tanto que pasó. Vamos a del Evangelio de Juan, no esta vez, pues si no ya veo que me dicen el lavatorio de los pies. Muy bien, tendríamos mucho para decir, pero si no nos vamos a quedar con el Evangelio de Juan y vamos a tratar de buscar algo un poquito más variado. ¿Qué otra cosa se acuerdan del Jueves Santo? Además del lavatorio de los pies. Primero la preparación, cuando les dice Jesús a los discípulos que vayan a la casa de tal y tal y que le digan que el maestro quiere celebrar ahí la Pascua. Ajá, bueno. ¿Quién se acuerda de las lecturas que se leen? Si el Evangelio se lee del lavatorio de los pies, ese que están diciendo, Se lee la alianza no se lee, del pero, antiguo. a ver, Del antiguo se lee la alianza. ¿cuál? Sí, La pero ayuden, no es alianza examen esto, tranquilo. ¿Se acuerdan qué lecturas leímos el Jueves Santo? ¿Qué se celebra el Jueves Santo? Además
La nueva alianza. Lavatorio de los pies, ¿qué más? Eucaristía. Eucaristía y algo más. ¿No vieron algo? El sacerdocio, varias cosas. Bueno, muy bien. Misa crismal, que algunos fueron, otros no. La Eucaristía, asociada al sacerdocio, y una manera también de interpretar ese servicio, ese ministerio, con el gesto del lavatorio de los pies, un gesto muy importante de Jesús. Pero si leemos el Evangelio del lavatorio de los pies, no leemos el Evangelio de la Eucaristía. Es uno u otro, ¿no? Dos evangelios no leímos, ¿o sí? No. Fueron a dos misas ustedes por ahí, sí, la misa crismal y a la misa de Jueves Santo, puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. Leímos un evangelio solo. ¿Y la Eucaristía dónde estaba? En una lectura, creo que la del Nuevo Testamento. Ajá. Había una del Antiguo, como nos comentaban por acá, de la Alianza, del libro del Éxodo, y había otra del Nuevo Testamento, que no voy a preguntar si se acuerdan, porque para qué vamos a sufrir tanto, ¿no? Primera Corintios 11, total, ¿para qué vamos a sufrir tanto? Claro, ahora se acuerdan. Lo seguro que la leyeron en la liturgia. Les tocó leer, ¿eh? Bueno, vamos a Primera Corintios 11. También tiene que ver con Jesús y su tiempo. Quizá nos estamos ya encimando a la generación apostólica, a la generación de los seguidores de Jesús, pero que mantienen vivo y operante gestos de Jesús y de su tiempo, en este caso la fracción del pan y la comida, la última cena. Se siguió celebrando y en esa época se celebraba con una cena en serio. Se juntaban a cenar. Primera Corintios 11, a partir del versículo 17, no se lee completo el texto, pero lo que escuchamos el Jueves Santo es un fragmento de este texto, que tiene que ver con Jesús y su tiempo. Jesús habrá celebrado la cena como la celebraban los judíos, porque estaba en Jerusalén, porque era judío y porque se estima que debía ser la celebración pascual. Lo voy a decir así suavemente, no lo vamos a explicar ahora, si no era un día antes, mejor. Si no era la Pascua, era el día anterior, era una cena ahí en el contexto de la Pascua. No me miren así, por favor. Bueno, después lo explicamos si nos queda tiempo. Hay una diferencia entre un evangelio y otro. Pero más o menos, última cena fue. Y era Pascua. Era la semana de Pascua y fue la última cena. Hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, después día más, día menos. Pero Pablo le está escribiendo una carta a los corintios. No eran judíos, no eran de Palestina. Pablo, en esta etapa de su vida, funda comunidades entre personas no judías. Es una apuesta propia de él en una etapa donde empezaron a haber conflictos entre él y otros cristianos, y Pablo sube la apuesta siempre, siempre sube la apuesta. Y entonces lo agarramos en esos 5, 6, 7 años donde él termina misionando ya sin una vinculación personal con una comunidad. Él hasta ese momento pertenecía a la comunidad cristiana de Antioquía, no por nacimiento, por opción. Durante un tiempo muy, muy prolongado él fue antioqueño, como dice la parroquia de Antioquía. Uno puede haber nacido no sé dónde, pero mi parroquia es tal o cual y soy de tal parroquia, que hayas nacido en otro lado. La parroquia era la de Antioquía. Fue durante mucho tiempo, el periodo más largo, que se quedó quieto, Pablo, en la medida que se puede quedar quieto Pablo, en Antioquía. No, pero después se terminó enfrentando con los de Antioquía y se fue de Antioquía. Y empieza, subiendo la cuesta, a ir a lugares donde no había judíos, a buscar a personas no judías. Y una de
esas, no porque no hubiera, en Corinto había, sin duda, una ciudad muy grande, en Éfeso, en Filipos, no es que no había, pero él busca a personas no judías especialmente. Entonces, en Corinto, una ciudad muy, muy grande, muy importante, con 2 puertos, y como una ciudad grande, importante, con tanta movilidad y con 2 puertos que conectaba Oriente y Occidente, se podía también navegar por mar abierto, por el Mediterráneo, pero era bastante peligroso. Preferían algunos ir hasta Corinto, incluso cruzar el barco por tierra. El istmo de Corinto en algunos lugares tiene 6 kilómetros. Hoy día hay un canal, así como hay un canal en Panamá y un canal en Suez. Hicieron un canal en Corinto, ahora los barcos pasan por el canal de Corinto. En la época esa era preferible a veces cruzarlo por tierra, esos 5, 6, 7, 8 kilómetros, que pegar la vuelta por mar abierto, que la mayoría se iba a pique, ¿no? Entonces, la cantidad de gente, que si ya un puerto es un lío para una ciudad, imagínense 2, y con toda la tripulación y todos los pasajeros buscando diversión en Corinto. No era una ciudad muy fácil, Corinto. Entonces, lógicamente, los cristianos de Corinto, instruidos por Pablo, que será una persona así bastante particular, pero muy fiel, tremendamente fiel, también fiel a sus convicciones, pero fiel a las grandes tradiciones, por lo menos las que él no había roto, ¿no? Bueno, la tradición de celebrar la última cena, la cena del Señor, no sé, pero un hombre muy amplio también en muchas cosas de inculturación, hasta el punto que a veces algunas cosas no le gustaba, como lo que cuentan primero en el capítulo 11, que las corintias le revolearon el velo. Estaba acostumbrado que la mujer judía usaba velo, se cubría el pelo. Y las corintias dijeron, perdón, hay que taparse el pelo, o lo tapamos todos, o no lo tapa nadie. O los varones también se tapan el pelo, o las mujeres no lo tapamos. O todo el mundo velo, o ninguno velo. Le revolearon el velo a las corintias. Y Pablo como que, qué sé yo, cómo le explica que tiene que usar velo. Pues primero le decís que en Jesús no hay ni varón ni mujer, por el bautismo, que somos todos uno, que somos todos iguales. Entonces si estamos iguales, ¿por qué yo tengo que usar velo? Que lo use él también, y se pone un poco difícil ahí la mano. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, así como esa libertad que él proclama, pero es una libertad tremendamente fiel, pero una fidelidad bastante complicada, que es capaz de romper muchas cosas que se consideran intrascendentes o no esenciales, pero las que se consideran esenciales, Pablo no transa. ¿Qué podría ser esencial? Y obviamente que esencial es hacer presente en la última cena a Jesús dando su vida por los demás. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Eso es esencial. El resto es la comida. Qué sé yo, unos comerán una cosa en Jerusalén, en Corinto se comerá otra. Cómo se celebraba una comida entre judíos, cómo se celebraba una comida entre no judíos. Habrá elementos de diversidad que son tolerables, pero acá a Pablo le vienen a contar algo que no le gustó nada. Parece que las costumbres greco-latinas, greco-romanas, de celebrar banquetes, sobre todo si los banquetes eran solemnes o eran muy importantes, y aparentemente lo celebraban así, la cena del Señor era algo importante, no era una comidita así nomás. En esas culturas se marcaba mucho la diferencia socioeconómica. Hoy, de repente, si uno invita a su casa a mucha gente, que es una fiesta muy grande, puede ser que haya una mesa principal, pero en la mesa principal están los parientes, que es un casamiento, el papá, si no están peleados, si no hay que poner uno a cada punta, no, pero bueno, más o menos, si no, ni se habla, bueno, pero allegados, pero... Y de repente puede ser que si uno puede pagar una comida más o menos buena, por ahí a los chicos chiquitos, y están sirviendo una cosa muy sofisticada, un lomo, y los pibitos les gusta la milanesa, por ahí en la mesa de los chiquitos le ponen milanesa, helado, algo que les guste a los pibes, bueno. Pero uno cuando hace una comida no le sirve a los de mayor nivel socioeconómico los mejores manjares y los mejores vinos, y después
a los otros que no tienen tanto nivel le va bajando la calidad y al último le encaja la mortadela con el tetrabric, ¿no? Bueno, parece que la costumbre en estos lugares, que era más o menos así, con el agravante que había personas realmente de condición muy pobre, pero también estaba el servicio doméstico y los esclavos, además. Entonces había una estratificación por diferencia socioeconómica tremendamente grande. En Corinto, personas que eran invitadas por el dueño de casa, el que ponía la casa y compartían su mismo nivel socioeconómico, que participaban de grandes manjares y de grandes vinos, otros no tanto, pero el personal doméstico y los esclavos estaban trabajando como locos, sirviendo a los demás. Habían trabajado todo el día, le habían preparado la comida, servían a todos, y muchachitos, vengan que vamos a partir el pan. Y los tipos tenían que dejar los trapos, venir con... No habían comido, pero venían para partir el pan. Y no habían comido. Y Pablo se entera, se pone loco, ¿no? Se pone loco. Vamos a leer un poquito. Al establecer estas disposiciones, 11:17, 1 Corintios, no puedo felicitaros porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. Sobre todo oigo decir que cuando os reunís en la asamblea hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Desde luego, tiene que haber entre vosotros disensiones para que se ponga de manifiesto quiénes sois los auténticos. No me refiero a cualquier tipo de disensión común y normal. Pero cuando os reunís en esas condiciones, eso ya no es comer la cena del Señor. Pues cada uno come primero su propia cena. Y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué esperáis que diga? ¿Que os felicito? Pues en eso no puedo felicitar. Vayan a comer a su casa. Eso es la cena de ustedes, no la llamen cena del Señor. Como ponen su propia cena, no la cena de Jesús. Comen unos hasta reventar y el otro no probó un pedacito de pan y lo llaman cena del Señor. No entendieron nada. Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Esa es la parte que escuchamos, pero fíjense el contexto, ¿no? Asimismo tomó el cáliz después de comer y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Eso están haciendo. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Tremendo, ¿no? Sí. Ustedes saben lo que están haciendo. Saben lo que están haciendo acá. Están haciendo presente la entrega de Jesús por los demás. Cuando Él dice hagan esto, no dicen traguen un pedazo de pan. ¿Qué hizo Jesús? Dio la vida por los demás. El pan es signo de la entrega de Jesús. Y ustedes pretenden visibilizar que Jesús dio la vida por los demás, ignorando a los demás. Entonces, no saben lo que están haciendo. Se dan cuenta, una cosa es que se coma una cosa, que se coma otra, pero
vos estás ignorando al otro. Y para Pablo, cuerpo de Cristo es todo bautizado. Todo bautizado es cuerpo de Cristo. Para Pablo no es menos cuerpo un bautizado que el pan. Hay que tener tanto respeto y veneración por un bautizado como por el pan, porque a veces usa esta frase, el que coma indignamente, como hay que confesarse primero. Bueno, está bien, pero vos te confesás y estás ignorando al otro que está sentado al lado, no sabes lo que le pasa. Entonces, tan cuerpo de Cristo el que está sentado al lado mío, como el pan, y deme el mismo respeto. Si no, no entendieron nada, me dice Pablo. Así que cada cual se examine interiormente antes de comer el pan y beber el cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo es la iglesia. Sin darse cuenta que el otro que está lavando los platos es Cristo igual que vos, aunque sea tu esclavo, está bautizado y está en Cristo y está en cuerpo de Cristo como el pan. Si no entendiste esto, no vengas a la Eucaristía. Tremendo, ¿no? Tremendo. Quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su misma condena. Impresionante, ¿no? Lo hemos escuchado el Jueves Santo, por lo menos un fragmento, pero ven que es distinto con el contexto. ¿Sí? Sí, explicado el contexto es distinto. Bueno, Jesús y su tiempo, ¿no? O en este caso Pablo, pero están ahí a unos pocos años. Esto es la década del 50, son unos 20 años y es todo también el proceso de inculturación. Hoy quizá no hacemos una cena, pero de repente podemos estar años y años y años participando de una celebración y no tenemos idea cómo se llama el que está 3 bancos atrás. ¿No? Puede ser. Bueno, depende de dónde nos movamos. O ir a lugares que voy, oigo misa y me vuelvo a mi casa y no me entero de nada, ¿no? Total, yo voy, me encuentro con Jesús y vuelvo. ¿Y los demás que no son Jesús? Bueno, muy bien. A ver, ¿qué más podemos? Yo tenía ganas de hablar de los publicanos, pero eso medio que saben, ¿no? ¿Escucharon hablar de los publicanos? Muchas veces alguien sabe que, porque andan por todos lados, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los publicanos. Bueno, a ver, alguna escena que se acuerden con algún publicano famoso por ahí del Evangelio, ¿no? El que rezaba en el templo. El que rezaba en el templo, muy bien. ¿Algún otro con nombre muy famoso que dicen por ahí las malas lenguas que era medio petizo y se tuvo que subir a... Zaqueo, bueno. Zaqueo, el publicano que rezaba junto con otra persona en el templo. ¿Alguno de los que llama Jesús? Sí. Mateo. En un evangelio lo llaman Mateo, en el otro lo llaman Leví. Depende del evangelio que leamos, pero estaba sentado en la mesa, ahí con los impuestos, y Jesús, sígueme. En el evangelio de Mateo el muchacho se llamaba Mateo, pero si uno lee Marcos o lee Lucas, Leví. Así que hay unos cuantos por ahí. Para tratar de entender un poquito mejor cómo estamos intentando hoy buscar cosas que impacten, generalmente si uno piensa que son recaudadores de impuestos, si bien a nadie le gusta demasiado pagar impuestos, y menos a los argentinos, ¿no? Pero a nadie, qué sé yo, te da un poquito de bronca, pero no es una cosa tan que te genere una reacción como a veces se ve en los evangelios, que todos murmuran, que esto, y qué pasó cuando cuentan las parábolas de la misericordia en Lucas 15. Estaban murmurando fariseos y escribas porque a Jesús se le acercaban pecadores y publicanos. Si empezamos a mirar, y es esa murmuración, o el escándalo que ocurre cuando Jesús le dice a Zaqueo, hoy me voy a tu casa. ¿Por qué generaba toda esta repulsa o estas reacciones, estas murmuraciones, estos
escándalos, sus verdaderos escándalos, cuando Jesús hacía estos gestos. Los romanos habían continuado una costumbre que venía del mundo griego, que en los territorios conquistados, particularmente los que eran especialmente conflictivos, como el país de los judíos o algunos otros, algunos lugares los conquistaban y no tenían grandes conflictos, aunque a nadie le gusta estar conquistado por otro y pagar impuestos a otro, pero había algunos lugares que eran explosivos. Entonces había una metodología que ya habían impuesto los imperios anteriores, que para evitar sumar roce y tirar leña al fuego con algo tan antipático como es la recaudación de impuestos, habían privatizado la tarea de cobrar todo tipo de impuestos, tasas, pero no eran impuestos nada más, había un montón de cosas, que tasas, que usar los caminos, que el sueldo, que la cosecha, que la producción, que los miembros de la familia, cada vez que hacían un censo se armaba una revolución. Como dice tanto lío, sí, porque ¿para qué hacían los censos? O para reclutarte para el ejército, para cobrarte. Por eso cada vez que había un censo se armaba alguna revolución. Entonces, para evitar sumar conflictividad, que ya había bastante, los romanos, vamos a poner un ejemplo así que para entendernos, y bueno, vamos a ver la zona de Judea, yo quiero percibir, vamos a suponer, 1.000.000 de pesos, voy inventando, ¿no? Entonces, señores, ¿quién me da 1.000.000 de pesos? Y yo les dejo juntar los impuestos por cuenta propia, privatizado. Y venían las familias más pudientes, las familias judías en este caso, más pudientes, y le daban 1.000.000 de pesos, los romanos embolsaban el 1.000.000 de pesos y se acabó. Y esa familia o los subbastaba nuevamente, a ver quién me da 2 millones, yo puse uno y en un ratito me gané 2 millones, y entonces venían 4 familias con 500.000, o se hice mal la cuenta, o la hice bien, casi no, la hice bien, entonces ni se despeinaron y ganaron 1 millón. Y al final, ¿cómo ganaban todo eso? Y con la usura, cada segundo que te retrasabas, tenían los romanos sí daban toda la fuerza policial para apoyar el pago de las tasas, de los impuestos, y ejecutar las propiedades, ejecutar los medios de producción y vender las personas. Si no se podía pagar, te sacaban la tierra, los medios de producción, y si no tenías con qué, te vendían los hijos. Entonces, la rabia que se le tenía, no porque no eran solo los romanos, sino que eran miembros del mismo pueblo que se servían de ese régimen para llenarse de dinero con la desgracia, el empobrecimiento y la miseria de la otra gente. Quizá ese saqueo había destruido media familia de Jericó o de Jerusalén, y un hombre había perdido a sus hijos, había tenido que perder a sus hijos, los tenía vendidos como esclavos, había perdido la casa, había perdido los bueyes, y Jesús muy alegremente le dice: yo me voy a comer con vos. Malandra, ¿no? Entonces se entiende por qué generaba ese impacto, ¿no? Y este era jefe, el saqueo era jefe, ¿no? No era uno de los empleaditos, ese era lo que había puesto la tarasca, se puede decir, ¿no? Se puede, ¿eh? No, porque por ahí en Latinoamérica no entienden la tarasca. Lo entiendo. Se puede decir. El que había puesto el palito, ¿no? Saqueo. Y el que tenía una cantidad de empleados y todo un sistema impresionante para ganar. Si puso 1 millón, iba a querer sacar 1,5 millones por lo menos, ¿no? O no sé cuánta es la voracidad con usura y toda la capacidad de apropiarse de los bienes y de la libertad de las personas. Entonces mucha gente, o prácticamente no vivían, estaban endeudados. Por eso Jesús, y con esto vamos redondeando, en el Evangelio de Lucas, por si no van a creer que venimos a hablar de Juan, nada más, mentira, ¿no? Poquito. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Capítulo 4. Casualmente es en el Evangelio de Lucas donde está la escena de saqueo. Capítulo 4 del Evangelio de Lucas, 4:16.
vino de Nazaret, donde se había criado, y entró, según su costumbre, en la sinagoga el día de sábado. Está hablando de Jesús. Al comenzar la predicación, el Evangelio de Lucas pone una escena que no encontramos en los demás evangelios, que es Jesús visitando Nazaret en esta etapa, además, en este momento del inicio de su ministerio, incluso antes de ir a Cafarnaúm. Si van comparando los otros evangelios, esta escena es propia de Lucas, que narra esta visita de Jesús a Nazaret. Un día de sábado va a la sinagoga, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Cuando dice liberación a los cautivos, no se refiere que abran las cárceles a los delincuentes, los violadores, los asesinos, los criminales, los tirabombas, los barrabases. No, los que fueron presos por deudas. La expresión es una expresión técnica del orden de Isaías en hebreo y se refiere a los que perdieron la libertad por deudas no contraídas por estafas, no contraídas por ser delincuentes, por ser malvivientes, por ser ladrones, sino simplemente porque el sistema es perverso. Es un sistema perverso, ¿no? Perverso donde cada vez más está diseñado para que el capital nunca lo pueda pagar, siempre estás pagando intereses. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Pero esto estaba diseñado. Por eso en la legislación bíblica se preveía, si bien se deja la libertad de la iniciativa de cada uno, de la voluntad de trabajar, pero cada tanto, los jubileos, las personas debían recuperar sus propiedades, porque no todo endeudamiento es por estafa. Hay gente que es estafadora, que saca crédito y no lo paga, le ponga la plata dulce, te roba. Pero hay gente que tuvo una enfermedad. Un hombre que tiene una familia, tiene hijos chiquitos, tiene un accidente, se rompe una pierna, ¿cómo hace? La persona no es un delincuente, simplemente tuvo un accidente. Y el espíritu del pueblo de Dios tiene que provocar que el que necesita ayuda la tiene que recibir, no que vengan 3 delincuentes a sacarle la ropa, los zapatos, los hijos, las propiedades. Vos no pudiste pagar. Lo siento, cada día que te retrasás, 10% de interés, 10% de interés. Perdón, se rompió una pierna. No es un delincuente. ¿Qué delito hizo? Es un hombre de trabajo. Es una persona de trabajo que toda la vida respondió con trabajo y fidelidad. Y ahora tuvo una enfermedad. O tiene un hijo enfermo. Eso no es ser delincuente. Entonces, paremos un poquito, ¿no? No puede ser una sociedad de tal magnitud voraz que se trague a sus propios hijos. No todo el que las deudas son por negligencia, por estafa, por despilfarrar. Hay cuentos de despilfarradores también. Pero otras veces tiene que ver con cosas que te pasan en la vida. Te rompiste un brazo, te rompiste una pierna, la mujer se quedó viuda, ¿qué hace con los hijos? ¿Le vas a sacar la casa? Que no puede. ¿De qué estamos hablando? Entonces estaba previsto la liberación de los bienes, la liberación de los embargos, la liberación de las propiedades, la liberación de las personas. Y con esto redondeamos. ¿A qué lo envió? A proclamar la liberación a los cautivos, condonación de deudas, liberarlos. Es una de las formas más perversas de tener esclavizada a las personas. Estas deudas que no son a personas delincuentes, estafadoras, sino a personas honestas que el sistema lo diseñaron para devorarles la vida. De eso te viene a liberar Jesús. Jesús y su tiempo. Muchas gracias.